Pronto, pode começar. Bom dia a todas as pessoas. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Vou falar em português devagar, para que a professora Alejandra possa compreender e outras pessoas que estiverem participando. Meu nome é Patrícia Cerqueira, eu sou uma mulher de cor parda, de cabelos castanhos escuros, uso aqui um óculos, né, para enxergar de perto. Uso uma roupa branca e preta e hoje nós teremos o nosso seminário sobre apoios à pessoa com deficiência na América Latina, para conhecermos o caso mexicano, né, o caso do México. Esse seminário é uma parceria do IDP, a professora Alejandra Lorenzo, que apresentou o caso uruguaio, está entrando na sala. E é uma parceria do IDP com a Universidade de Buenos Aires. Cuidadosamente é pensado por mim, pelo professor Atala Correia, pela professora Luciana Garcia e pelo professor Juan Seda. A gente sabe que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência promoveu uma grande mudança na capacidade e nos apoios para as pessoas com deficiência. E o nosso desafio, né, a nossa proposta é conhecer aqui o sistema de apoios em países da América Latina. Já analisamos o Brasil, a Argentina e o Uruguai, e hoje teremos o caso mexicano, que vai ser apresentado pela professora Alejandra de la Rosa. A professora Alejandra, ela é formada em Direito pela Universidade Autônoma de Zacatecas, no México, mestre em Direito pela Universidade Autônoma do Estado de Morelos, especialista em Deficiência e Direitos pela Universidade de Buenos Aires, UBA, na Argentina, e doutoranda em Direito pela Universidade de Buenos Aires. É professora universitária de graduação e de pós-graduação, tanto no México quanto na Argentina. Eu cumprimento a todos que já estão na sala, agradeço a presença, né? Tem pessoas que têm nos acompanhado desde o primeiro seminário, que eu já vejo aqui entre os participantes. Agradeço também aqui a presença da professora Alejandra Lorenzo e digo à professora Alejandra de la Rosa que é uma grande honra, professora, contar com a sua presença nesse seminário. Agradecemos profundamente por compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências e tentando agora usar um pouco do portunhol, né? É um grande honor, professora, contar com sua presença. Agradecemos profundamente que comparta com nós outros seus conhecimentos e experiências, que sem dúvida enriquecerão os debates e contribuirão ao fortalecimento das práticas inclusivas em nossa região. Peço desculpas, perdona-me por não falar tão bem espanhol, mas consigo compreendê-la e já passo a palavra à professora Alejandra. Obrigada, viu, Bárbara, aí pelo seu apoio. Eu vou tentar e lhe pediria que compartilhasse o material, da aula da Argentina e do Brasil. Eu vou aguardar a professora no chat, porque muitas pessoas têm pedido. E eu também preciso pedir aos participantes que mantenham os microfones desligados para não dar intervenção na apresentação da professora Alejandra de la Rosa. Passo a palavra à professora. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Bueno, les voy a hablar en español y voy a tratar el caso mexicano. Un poco para ponernos en contexto, México suscribe y ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en
perdón, que me apareció algo de confirmar el idioma. No sé si tengo que poner algo para algún subtitulado. Em share, em compartilhar. Bueno, México suscribe, ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, en mayo del 2008, al igual que la mayoría de los estados que la suscriben. México es un país diverso, con más de 126 millones de habitantes y con diversas problemáticas sociales. Esto acarrea también, bueno, complejidad de distintos colectivos en esta magnitud que tiene el país, con otros colectivos en situación de vulnerabilidad, como son pueblos originarios, niñez, adolescencia, población LGBTQ+, adultos mayores, migrantes, afrodescendientes, y el colectivo de personas con discapacidad no es la excepción. De acuerdo con el último censo de población y vivienda que realiza el INEGI, que es el Instituto eh, encargado de realizar relevamientos y estadísticas, este censo se hizo en pandemia, en 2020. En México existen más de 21 millones de personas con, y aquí hago un paréntesis, con discapacidad, con alguna limitación o con padecimientos mentales. Y hago este paréntesis porque no me queda claro al analizar los resultados de este censo de población, porque me distingue por un lado la discapacidad, por otro lado lo que son las limitaciones y en otro rubro los padecimientos mentales, sabiendo que la convención establece cuatro tipos de discapacidades, a saber, física, mental, intelectual y sensorial. Entonces no me queda claro por qué México sigue distinguiendo entre, por un lado, la discapacidad, por otro lado, las limitaciones y por otro lado, los padecimientos mentales. El global de estos tres ítems o de estos tres rubros representa el 16.5, 16,5% del total de la población, teniendo mayor prevalencia en entidades como el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla. ¿Qué tenemos con relación a los antecedentes legislativos? Tenemos una ley en materia de discapacidad de 1986 que era la denominada Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. Posteriormente, esta ley se abroga en el año 1994 y se publica la Ley de Asistencia Social. Ambas legislaciones establecían en aquel entonces una responsabilidad para la presentación de asistencia social para personas con discapacidad con limitaciones económicas. Perdón, tengo yo el host, no sé si tengo que estar admitiendo yo a la gente o hay alguien más. ¿Me confirman? Ahí los admití, pero no sé si me pudieran confirmar. Eh, en el año, retomo, en el año 2001 se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, en la cual se incluye un párrafo donde se prohíbe la discriminación a personas, en aquel momento se le denominaban capacidades diferentes. En el año 2003 se publica la ley para prevenir y eliminar la discriminación, donde se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México.
en 2005, todo esto anterior a que se suscribe la convención. En 2005 se publica la Ley General para Personas con Discapacidad, en la cual se instruye la creación de una institución encargada para promover, regular, vigilar y evaluar programas en materia de discapacidad. Esta ley se abroga y es sustituida por la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad del año 2011, ya posterior a la suscripción de la convención. Por su parte, derivado también de la importancia de adecuar, de hacer una adecuación de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, con diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, en este mismo año, en 2011, se hace una reforma muy importante y trascendente en México, donde se modifica el artículo primero, el cual garantiza la protección y respeto de derechos humanos para las personas con discapacidad. Quiero hacer un paréntesis porque en México es más sencillo, por lo menos que en otros países lo veo, por ejemplo en Argentina, es fácil hacer modificaciones a la Constitución. Estados como Argentina, por ejemplo, es complicado. La última reforma que se hizo acá en Argentina fue en el 94. Y en México no, en México es más sencillo, el procedimiento es más fácil. Pero esta reforma del 2011 que habla sobre la constitucionalidad y la convencionalidad de los tratados internacionales en derechos humanos, ha sido como el parteaguas en materia constitucional en este reconocimiento en derechos. Les voy a hablar un poco de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. México distingue dos tipos de capacidades, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En términos generales, la capacidad de goce o la capacidad jurídica es aquella aptitud que tiene toda persona para ser titular de derechos y obligaciones del momento de la concepción. eh, no tengo presentación, les voy a hablar. Y es inherente a la calidad de todo ser humano. Por otro lado, está la capacidad de ejercicio o la capacidad de obrar, de nada, Gilberto, que es la facultad para ejercer estos derechos y cumplir obligaciones por sí mismo, pudiendo celebrar actos jurídicos. En México, hasta el año 2023, estamos hablando hace 2 años, existía la figura de la interdicción, que quiero abordar de manera breve con dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del amparo. Y aquí hago otro paréntesis, que en México el amparo, este recurso jurídico, se interpone en contra de normas y actos de autoridad. En otros países es incluso contra entes privados, pero en México solo contra normas o actos de autoridad, no así actos de particulares. Se inicia siempre el amparo a petición de instancia o de parte agraviada y solo tiene efectos para el promovente. En México se le dice quejoso al que promueve el amparo, al solicitante, el promovente, quejoso, en otro lado se le dice al amparista. Solo tiene efectos para esa persona que lo promueve. Se tramita cuando se trata de inconstitucionalidad de normas generales y la sentencia que se dicte en ningún caso fija efectos generales, es solo para la persona que lo promueve. Les quiero comentar el de amparo en revisión 1368 del año 2015, en el cual el problema jurídico que se plantea consiste en analizar la constitucionalidad de la figura de la interdicción en relación con la capacidad jurídica a vivir de forma independiente, a la igualdad de la persona, así como obligación de establecer salvaguardias adecuadas y efectivas por parte de las autoridades. Esto
entra en colisión, 2015 les estoy hablando, entra en colisión con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, violatoria del artículo 12 de la Convención que México suscribe. Esta interdicción trata sobre un juicio sucesorio o derecho sucesorio de la persona que interpone el amparo, la persona interdicta. Mediante jurisdicción voluntaria, les cuento un poco los hechos, mediante jurisdicción voluntaria, la madre le vamos a decir Ernesto, solicita la interdicción de dos de sus hijos, Ernesto y una hermana, y pide que se le decrete a ella como la tutela en favor de ella. Se declara el estado de interdicción en el año 1995, a ella se le designa como tutora o tutriz y tiene curadores mancomunados a otros dos de sus hijos, dos hermanos de Ernesto. La madre, la tutora, fallece. No quiero profundizar mucho en los hechos, pero bueno, se declara la interdicción de Ernesto. En 2013, él, Ernesto, la persona interdicta, por su propio derecho, presenta un escrito ante el juez familiar donde él solicita que se le reconozca primero su lugar de residencia, así como que se le reconozca su derecho a decidir, a vivir donde él decida, eh, a elegir a las personas con quien desea vivir, reconocimiento de su derecho a disponer de sus ingresos económicos y administrar los gastos de su vida independiente, la disposición por parte del juez de ajustes razonables y soporte necesario para la toma de decisiones, y que el juez se abstenga de ordenar o sujetarlo a vivir en algún domicilio con alguna persona. ¿Esto por qué? Porque a Ernesto le van diciendo dónde tiene que vivir y con quién tiene que vivir. No tiene ese derecho de decidir por sí mismo. Cuando fallece la madre, se va con una hermana que la designan provisoriamente tutora. Después, una de las hijas de su hermana, una sobrina, le conceden la tutela a ella y él no tiene derecho ni siquiera a decidir dónde y con quién él puede vivir. Eh, Todo lo que pide Ernesto, el juez se lo niega y dice que no puede presentar nada o que le va a hacer, digamos, caso hasta que lo haga por medio de su representante legal o su tutor. Ante esto que se le deniega, interpone el interdicto Ernesto un amparo. Por otra parte, con respecto al juicio sucesorio, la madre que originalmente promueve la interdicción de sus dos hijos deja como herederos de la casa que tenía precisamente a sus dos hijos interdictos. Pudiéramos pensar que resulta un poco absurdo que le está restringiendo los derechos y le está otorgando la posesión, perdón, la propiedad del inmueble, de la casa. Eh, ¿Puede entender un poco a dónde va esto? Restringe los derechos en un afán de protegerlos y les hereda el bien inmueble para que queden con un resguardo de donde tengan ellos donde vivir. Pero la madre al hacer esto, al interponer la interdicción y dejarles como herederos la casa, no contaba con que los otros dos hermanos iban a interponer un juicio en contra de esta sucesión testamentaria. Y aquí también quiero hacer esta aclaración porque en México no existen grados de restricción de la capacidad. Cuando se hacía un juicio de interdicción, era la restricción total de cualquier capacidad jurídica para celebrar actos con consecuencias jurídicas.
Pongo el ejemplo, en el caso de Argentina, una restricción de la capacidad sí restringe específicamente lo que la persona no puede hacer. En México no. En México la interdicción era total. Se restringían absolutamente todos los derechos. En el año 2012 se declara a Ernesto, la persona interdicta, como el único y universal heredero de la sucesión. Cuando se declara esto, él autoriza a personas en el juicio sucesorio para interponer escritos y para como representante y le contestan que nada de logrado en juicio por Ernesto es válido hasta en tanto todo lo que él peticione lo haga a través o bien de su tutor o bien de su representante legal, precisamente porque se encuentra incapacitado por esta interdicción. Se vuelve a pedir la adjudicación del inmueble y le vuelven a decir, no es posible que te escuchemos porque no lo estás haciendo, no lo estás peticionando mediante el tutor o tu representante legal. Se celebra la audiencia constitucional en el amparo, se dicta la sentencia donde se le designa un tutor de la lista de tribunales del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal sin atender la opinión de Ernesto, vulnerando con esto su derecho de audiencia, de ser escuchado, ya que en ningún momento se le otorga la posibilidad de poder comparecer para, eh, para que incluso para poder apreciar su capacidad física y mental. A él ni siquiera lo citan, no lo conocen, para ver hasta dónde pudiera comprender los actos que tiene y lo cual es totalmente violatorio o se contraviene a lo que establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con todo esto, el interdicto Ernesto interpone un recurso de revisión y solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el amparo en revisión, lo cual la sala de la Suprema Corte accede. Dice la Suprema Corte que se declara la competencia de la Sala de la Suprema Corte en virtud de que el recurso que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito se plantea ahí mismo la inconstitucionalidad del régimen de interdicción. Esto es en la Ciudad de México. México es un país federal. Entonces, cada estado tiene la facultad de poder celebrar o poder emitir sus leyes. Entonces, la controversia que atrae la Suprema Corte versa sobre la contradicción entre el régimen de capacidad de las personas con algún tipo de discapacidad del Código Civil y, por otra parte, lo que adopta la Convención y en contra de los artículos 23 y 450 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y disponen que este régimen de interdicción limita la capacidad de ejercicio de la persona, imponiéndole un tutor que suple su voluntad, mediante el cual ejerce sus propios derechos a través de un tercero. La persona en estado de interdicción está sujeta a la voluntad prácticamente de su tutor. Entre lo que señala Ernesto, el interdicto, es violación al derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y capacidad jurídica, incluso a su dignidad humana, la vulneración al derecho a una vida independiente, la obligación, la violación, perdón, a la obligación de establecer salvaguardias adecuadas y efectivas, que recordemos lo establece el artículo 12 de la Convención, una violación al principio de igualdad, en tanto que la medida que se pone asignándole un tutor dice que es proporcional, no es proporcional y no es razonable,
y que el estado de interdicción estereotipa y estigmatiza a la persona, así como también está violentando el derecho a heredar y a ser propietario de bienes. ¿Qué dice la sentencia? Bueno, a juicio de la Corte, la figura del estado de interdicción es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dice que esta desproporción se ve reflejada, entre otros aspectos, en la repercusión que tiene sobre otros derechos, ya que el reconocimiento de la capacidad jurídica está vinculado de manera indisoluble con el disfrute de otros muchos derechos, como el derecho a acceso a la justicia, por ejemplo, a la igualdad y no discriminación, el derecho al debido proceso, el derecho de audiencia, a una vida independiente, incluso derecho a su privacidad, a la libertad de expresión y el derecho a la participación e inclusión en la sociedad, por mencionar los más importantes. También en la sentencia dice la Corte que se debe distinguir entre capacidad jurídica por un lado y capacidad mental por el otro. Y señala que es un error que se mezclen ambas o que se utilicen de maneras como sinónimo. Por lo que una persona con una discapacidad o una deficiencia no debe ser motivo para negarle su capacidad jurídica. Insiste mucho lo que es contrario, esto es contrario a la convención. En síntesis, en la decisión se concede el amparo a Ernesto para desincorporarse de su esfera jurídica los artículos 23 y 450 del Código Civil para el Distrito Federal, porque se consideran inconstitucionales. Reitero, en México una sentencia, un amparo, solo tiene efectos para el promovente o para el quejoso, entonces por eso se desincorpora de la esfera jurídica de Ernesto estos artículos. Y en ningún caso la sentencia tiene fija efectos generales, solo es para Ernesto. Aquí les quiero contar un poco un pasaje que se va narrando en el fallo de la Suprema Corte, que en lo que Ernesto, la persona interdicta, menciona que en ningún momento fue escuchado, incluso cuando se interponían escritos, se pronuncia el juzgado, el tribunal, como se pide al tutor que presente al interdicto o se fija día y hora para que la tutora ponga a disposición de este tribunal a Ernesto. A ese grado, en ese tipo de violación a la persona, dice él que en ningún momento es escuchado, incluso que a él se le está cosificando, se le trata como una cosa y se les olvida que es una persona. Ponga a disposición a Ernesto es como raro, entonces él lo hace notar. Quiero comentarles también de manera muy breve otro amparo, también para la Ciudad de México, que no es el único, hay más antecedentes, pero digamos que es como que se decide el Estado mexicano a derogar el estado de interdicción. Estoy hablando del amparo directo 4 del 2021, que se analiza la constitucionalidad o convencional de una norma general que en contra de la interdicción. Esto es que el juicio versa sobre la inconstitucionalidad del sistema jurídico que regula la figura del estado de interdicción en la Ciudad de México. El quejoso, en este caso el amparista, el solicitante, sostiene la inconstitucionalidad del sistema normativo bajo la premisa que el estado de interdicción obedece al enfoque de sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, porque considera al interdicto que es incapaz de ejercer por sí mismo derechos,
lo que es totalmente contrario a la Convención y a diversas libertades, derechos humanos, y aquí menciona algunos derechos que le están violentando, que es el derecho al reconocimiento de la plena capacidad y personalidad jurídica, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la propiedad, y me parece súper interesante porque menciona el derecho al trabajo. Y claro, si tiene restringidos sus derechos una persona con interdicción, cualquier contrato, llámese verbal o legal, laboral, es nulo, porque no tiene derechos, los tiene totalmente restringidos. Insisto, en México la interdicción no era, eh, era total, eran restringir totalmente todos los derechos de la persona. También dice que se violenta el derecho de la autodeterminación para elegir el lugar de residencia y dónde y con quién vivir, libertades de contratación, libertades de procreación, desplazamiento para salir de cualquier país, incluso el propio, de vivir de forma independiente y en comunidad principalmente. Y aquí hago otro paréntesis, porque también menciona el derecho violatorio, la interdicción, el derecho a la procreación. Estamos hablando que no tiene derecho ni siquiera a decidir sobre gestar. Por ejemplo, eh, la tutora pudiera decidir en contra de una interrupción del embarazo o eh, por ejemplo, una ligadura para que no tuviera hijos la persona con discapacidad. O sea, en ese grado estamos hablando de la interdicción. Eh, Acá no se reclama una resolución en contra de aquello que se decrete o que se declara el estado de interdicción, ya que este fue un procedimiento voluntario anterior y diverso, y lo que se está pidiendo en este amparo es el cese del estado de interdicción que formula la persona con interdicción, el interdicto, también lo formula su tutora y su curador. Los tres van y piden el cese del estado de interdicción, eh, que se designó, insisto, en una jurisdicción voluntaria hace años atrás. Mencionan en el amparo que el proceso del cese al estado de interdicción es el mismo proceso que se sigue para la declaración de la interdicción. Hay que hacer los mismos estudios, presentar las mismas pruebas, y que eso es contradictorio con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque también se está yendo de manera voluntaria para que cese. Bueno, el órgano de alzada responsable en la resolución sí hace pronunciamientos en lo que se reconoce al quejoso su personalidad, su capacidad jurídica plena conforme al artículo 12 de la Convención, y admite el cese del estado de interdicción, pero establece también un sistema de apoyos y salvaguardias para ejercer sus derechos a la persona. Pero esta sentencia se recurre, esta sentencia es apelada. Manifiestan en la apelación que no se debió declararse la cesación del estado de interdicción porque el argumento que se presenta es porque no desaparece la condición de discapacidad del interdicto, o en este caso del quejoso, el amparista. Entonces, como no cesa la discapacidad, no debe cesar el estado de interdicción. Y dice que no se cumplen con los requisitos para la extinción de la tutela tampoco. Ponen en duda si la persona con que se decreta el estado de interdicción realmente tiene conocimiento o sabe de los alcances y las implicancias de lo que significa el cese del estado de interdicción. Se interpone ante este recurso que retrotrae la sentencia de primera instancia, se interpone un amparo.
y se advierte sobre si es viable abordar el examen en el que se propone sobre la inconstitucionalidad del sistema normativo que regula la interdicción y su cesación para la persona con discapacidad. Dice, se dice en el fallo que históricamente el estado de interdicción ha tenido como finalidad, lo que les contaba del primer caso de Ernesto, la finalidad era la protección de la persona con discapacidad. A juicio de la Corte, la figura del estado de interdicción es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es armonizable con la Convención. La supresión de la capacidad jurídica, sigue diciendo la Corte, supone una sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad, pues el propio artículo que se está solicitando se declara inconstitucional, menciona sin ambigüedad o vaguedad, o sea, lo menciona literalmente, que las personas incapaces solo pueden ejercer derechos mediante sus representantes. No es que se deja a la interpretación, la interpretación es vaga, no, lo menciona de manera textual. Solo son todos los incapaces o las personas incapaces en México solo pueden ejercer derechos mediante sus representantes. Hace énfasis también la Corte en este segundo amparo que en los apoyos y salvaguardias que se establecen en el artículo 12 de la Convención, es necesario que se empiecen a proveer a la persona con restricción de la capacidad, porque la falta de apoyos incrementa el riesgo a la segregación y a la institucionalización de la persona. Se determina que, bueno, que resultan fundados los conceptos de violación y se sostiene la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del artículo, los mismos, del 23, 450 y otros del Código Civil para el Distrito Federal, así como también unos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Le conceden el amparo en el segundo caso y se declara lo mismo, para su esfera jurídica, inconstitucionales. ¿Qué pasa a partir de este fallo de 2021 y diversas recomendaciones del Comité de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a la capacidad jurídica que no se respeta, es violatorio la normativa interna nacional con la convención, no se armoniza? Bueno, el 7 de junio del 2023 entra en vigor en todo el país, en México, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este es válido para las 32 entidades federativas, que son los 32 estados que tiene la República Mexicana, que paulatinamente tiene que empezar a sustituir todos los códigos de procedimientos civiles de cada estado. Recordemos que México es un estado federal y que tiene la facultad para emitir sus propias leyes, cada estado, cada federación, cada provincia. Su implementación general está prevista, les digo, de manera paulatina y tiene que, cada entidad federativa tiene que emitir su declaratoria a cada congreso local previa solicitud del Poder Judicial y no puede exceder, dice el código, su implementación en todo el territorio a más tardar al 1 de abril del año 2027. Esto quiere decir que todavía no está vigente en todo el territorio nacional. 2027 es el plazo que les dan. Se deroga, perdón, con este nuevo código de procedimientos civiles y familiares, se deroga el régimen de interdicción y se reconoce la capacidad jurídica para todas las personas mayores de edad, esto es 18 años en México, y para las personas con discapacidad, para lo cual se establece también el derecho a contar con apoyos.
Establece en el artículo 445 que todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena y que este código, este nuevo código, regulará las modalidades en las que las personas puedan recibir el apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de apoyo que se presentan para la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos. Y menciona varios tipos de apoyos que dice, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias y en la manifestación de la voluntad de la persona. Y establece que son voluntarios, no hay que ir a una instancia jurisdiccional, salvo casos excepcionales, que esto es, se pueden determinar apoyos de manera excepcional cuando la persona no pueda por ningún medio designar un apoyo, eh, o cuando no pueda comunicarse por ningún medio, y se pone el ejemplo, no en el código, pero sí de cuando la persona está, digamos, en coma. Ahí mediante jurisdicción en un juicio, se solicitaría que se le designen apoyos. La verdad que esto es un poco complejo y necesitaríamos ver, tiene 2 años que ha estado empezando a implementar este nuevo código y no es total. Tendría que verse qué pasa a partir de ahora con esta designación de apoyos, y también, bueno, se establecen salvaguardias, que es estar verificando de manera periódica qué está pasando con los apoyos. Resulta complejo porque, como les decía al principio, es un estado, México es un país muy grande con muchas diversidades, y no es la excepción en la impartición de justicia por la magnitud de juicios que hay todo el tiempo. Habría que ver cómo funciona y qué se empieza a ver, a prueba y error sobre esta nueva sanción, de este nuevo Código Civil y familiar, de procedimientos civiles y familiares en todo el territorio mexicano. Y bueno, les quiero comentar también de manera breve otro aspecto en cuanto a la falta de armonización y la, no sé si llamarlo falta de voluntad política del Estado mexicano en cuanto a la convención. Y en materia laboral sigue teniendo también una asignatura pendiente. Hago el paréntesis para decirles, ¿se acuerdan que les comenté que México es un país federal? Cada estado, cada provincia tiene la facultad de señalar, de emitir sus propias leyes. En materia laboral no. En materia laboral se establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en leyes del trabajo, y no se puede, cada entidad federativa no puede legislar. Esta es la salvedad en materia laboral, por lo que se obligan a cumplir lo que estipula la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, así como sus leyes reglamentarias. Desde que se suscribe la convención, se han presentado diversas propuestas, diversos proyectos de legislación para reformar y adicionar la Ley Federal del Trabajo, que la Ley Federal del Trabajo, cuando hablo de esta legislación, estamos hablando de empleo privado, porque el empleo público se legisla con otra reglamentación, que es el apartado B de del artículo 123 constitucional. En cuanto a la Ley Federal de Trabajo, hablamos exclusivamente de sector privado.
ha habido diversas iniciativas de reformas y adiciones que les quiero mencionar de manera muy breve. En 2019, todas después de que México suscribe la convención. En 2019, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propone incorporar un cupo laboral del 5%, exclusivo para personas con discapacidad. También propone una reparación del daño en materia laboral por actos discriminatorios contra personas con discapacidad en lugares de trabajo, pero no pasa nada. Se propone este proyecto y queda, digamos, en la nada. Tiene media sanción, esto es, lo aprueba el Senado en el año 2022, lo manda a la Cámara de Diputados y ahí quedó. Y la Ley Federal del Trabajo es otra de las legislaciones que se están constantemente se están actualizando, se están modificando. Por mencionarles un ejemplo, la última reforma de la Ley Federal del Trabajo fue el 21 de febrero de este año, del 2022. Después tenemos otra iniciativa del Partido del Trabajo en el año 2022 que propone o proponía en aquel entonces incorporar un cupo laboral del 10% de personas con discapacidad en toda empresa o establecimiento. Esta reforma, a ver, México quiere ir de 0 a 100, de no tener cupo o cuota a tener un 10%. Esto era totalmente inviable porque por las características geográficas del país, montaña, no es factible en cuanto a la accesibilidad para la persona con discapacidad. Un cupo laboral del 10% en México es totalmente inviable. Tampoco prosperó esta iniciativa de ley. Y les quiero comentar finalmente una que se promovió, que se presentó, perdón, en septiembre del 2023 por el grupo parlamentario de Morena, que es el partido que actualmente está en el poder. Dentro, me pareció completa, me pareció muy interesante. Dentro de la exposición de motivos de por qué se presenta este proyecto de ley, hace un comparativo con México y otros países y destaca que México es el único que no cuenta con una cuota exclusiva para personas con discapacidad. México, históricamente pionero en derechos sociales en Latinoamérica, estoy hablando de una constitución de 1917 que fue pionera en el reconocimiento de derechos laborales, de derechos agrarios. México, después de esto, quedó totalmente rezagado en materia laboral, quedó pasivo frente al ejercicio específicamente de este colectivo vulnerable, que son las personas con discapacidad. Entre las características importantes o relevantes que yo vi en este proyecto de reforma era el incorporar de manera paulativa eh, un cupo, una cuota laboral que iba del 1% de las personas con discapacidad, revisado anualmente, o sea, incrementándose por año hasta llegar al 4%. Establecía también quién iba a ser la autoridad competente para hacer la revisión o que se estuviera cumpliendo esto, que era la Dirección General de Inspección Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el organismo en México, eh, el ministerio, digamos, que se encarga de la parte laboral. Establecía quién, te doy un cupo paulatino hasta llegar al tope era el 4% de manera anual. Pongo un organismo encargado de la cumplimentación y la verificación
eh, decía, bueno, cuando el cupo laboral o esta cuota represente un riesgo para la persona con discapacidad, la empresa queda exceptuada. Pero te hago la excepción, no te obligo, pero te doy alternativas. Por ejemplo, la celebración de contratos de prestación de servicios con personas o con empresas que tengan contratadas en su plantilla personas con discapacidad. Y si esto no es viable, bueno, te propongo efectuar donaciones a proyectos o programas de asociaciones, perdón, o fundaciones que tengan en su objeto social la inclusión o la incorporación o la capacitación laboral de personas con discapacidad. Eh, Te doy opciones, o es el cupo o contratas, tercerizas alguna prestación, algún servicio con empresas o personas que contraten o donas. Y también impone sanciones, porque eso es otro elemento importante de que te doy un cupo, pero si no se cumple, no pasa nada. Bueno, también establece un mecanismo de sanciones para aquellas empresas, para aquellos establecimientos o para aquellos empleadores que incumplan el cupo laboral eh, para personas con discapacidad o la cuota mínima para personas con discapacidad. Insisto, esto es el sector privado. ¿Qué pasó con esta reforma? Sigue en el cajón, no pasó nada. Cada que hay una reforma en materia laboral, que es digamos, mi línea de investigación, en la exposición de motivos o en los fundamentos siempre se señala que, bueno, la importancia de promover la igualdad y la equidad y la inclusión de diversos colectivos, pero en materia laboral, en materia de discapacidad, sigue quedando rezagado. Estamos hablando de una convención que se suscribe en el año 2008, que México ratifica, una interdicción que se deroga en el 2023 y una cuenta pendiente todavía con la inclusión laboral de este colectivo eh, en México. Entre las reformas que se publicaron en el 2025, que fue la llamada Ley Silla, era que los empleadores no podían obligar a sus empleados a estar de pie, que tenía obligación del empleador tener sillas con respaldo para que se sentaran. Me parece bien, parece gracioso que se tengan que poner en la ley, pero no se estaba cumpliendo. Hay un artículo también, déjenme se los busco, que me pareció súper interesante. Este fue de diciembre del 2024. El artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo manifiesta, habla sobre la brecha salarial en cuestiones de género, a igual trabajo, igual compensación y tener en cuenta la cuestión de hombres y mujeres, básicamente, que me parece importante, que se siguen sumando, se siguen ampliando, se siguen trabajando con diversos colectivos en situación de vulnerabilidad, pero seguimos teniendo pendiente eh, las personas con discapacidad. Así que bueno, esta es mi exposición. No sé si alguien quiera, si tenga preguntas. Professora, eu estava aqui Sí, tentando tirar o mudo. Muito obrigada, muitas graças. Temos o professor Juan, a professora Alejandra Lourenço e a professora Columba, acompanhando a sua exposição. Compreende?
E já temos perguntas, pelo que vejo aqui, a Nilma levantou a mão. Pedi que fale devagar, Nilma, se não conseguir falar em espanhol, para que a professora possa compreender. Alejandra Lorenzo, parabenizando aí a senhora. Gracias, Alejandra. Está sem microfone, Nilma. Está mudo. Se você puder abrir. A ver si puedo, intentar si puedo abrir micrófonos. Porque está fechado no computador dela, professora. A professora Alejandra deixou uma mensagem no chat. Mando solicitud para abrir micrófono, pero no sé. Mas, Nilma, você pode liberar seu microfone? Ahí. Aí. Aí, agora foi. É, eu vou me apresentar, é, eu vou tentar falar em português, porque, assim, apesar de ter algum conhecimento em espanhol, mas eu misturo todos os idiomas e aí vira uma coisa que ninguém compreende, nem eu. Então, eu vou tentar. Meu nome é Nilma Freitas, eu sou uma pessoa autista com altas habilidades. Eu sou especialista em deficiência, sou neuropsicopedagoga em deficiência, trabalho nessa área e tenho formações na área de direito, na área de deficiência. Tem uma pergunta que eu quero fazer, mas primeiro eu quero dar parabéns pela lei de inclusão de vocês ter acontecido primeiro do que a nossa aqui no Brasil. Eu já fico feliz, eu sou apaixonada, quer dizer, faz parte de mim a inclusão, então eu faço disso um sentido de vida, né? Eu tenho algumas formações, eu sou pedagoga formada na Unicamp, sou psicanalista, eu fiz psicanálise para me autocontrolar. O psicanálise, apesar de eu usar na minha sessão de trabalho, eu uso ele para controlar as minhas crises. O psicanálise é fantástico, eu acho que toda pessoa autista deveria fazer, porque ele ensina a técnica que auto te controla. Uma das coisas que eu achei interessante é que vocês falaram que a senhora falou que é, vocês só aceitam laudo, se eu compreendi, público, vocês não aceitam laudos particulares. É isso. E eu queria, aqui no Brasil, nós tivemos, tinha alguns estados que tinha essa causa, que só aceitava laudo público. E eu sou uma das pioneiras, porque eu ajudei a construir a lei de inclusão no Brasil em 2015 e nós fizemos a alteração agora em 2023. E uma das coisas que eu usei, eu fiquei 10 anos para que meu laudo fosse renovado. Ele tinha 2 anos de validade, então cada 2 anos a gente tinha que fazer uma renovação deste laudo aqui no Brasil. E foi feito um pedido, né, pelo meu psiquiatra. Eu passei na consulta, ele fez um pedido para renovação de laudo. E eu fiquei 10 anos esperando essa consulta para poder renovar. E aí, quando chegou em 2023, eu, como uma das pessoas que fui convidada para a renovação da lei, eu entrei com isso, eu usei o meu exemplo para que primeiro, para que os laudos fossem definitivos, até porque depois de 10 anos eu fiz todas as avaliações, eu continuei sendo uma pessoa autista, eu não mudei, porque não eu não estou, eu sou, faz parte do que eu sou, então por fazer parte do que eu sou, não é uma coisa que eu posso, quando fala portador, não porto o autismo, eu sou uma pessoa autista, eu não sai de mim
né? Faz parte do que eu sou. E aí, quando eu fiz a avaliação, eu continuei sendo uma pessoa autista com nível de transtorno de ansiedade bem maior do que eu tinha antes. A única coisa que mudou foi o transtorno de ansiedade, que aumentou bastante. E aí, nessa minha briga, eu coloquei, que foi uma das coisas que nós conseguimos em nível federal, o laudo permanente, até porque depois de 10 anos, se eu continuei, significa que depois de 30 anos, 50 anos, 100 anos, eu vou continuar sendo uma pessoa autista, não vou deixar de ser, né? E outra coisa e aceitar laudos particular, porque é o governo, eu falo aqui pelo Brasil, o SUS, não tem condições de fazer essa avaliação, até porque se espera 10 anos para renovar um laudo, nem só meu. E aí eu falei em nome dos pais, porque na época, eu era funcionária do Estado de São Paulo, trabalhava na área de deficiência, eu tinha condições de pagar todos os especialistas e fazer essa autoavaliação e estar renovando o meu laudo. Mas os pais que vivem com salário mínimo, com a condição precária, que recebem esse auxílio, quando dá esses 2 anos, quando dava esses 2 anos que teria que renovar esse laudo pelo sistema público, a demora, eles perdiam esse auxílio e tinham que começar tudo de novo. Eu gostaria de saber se vocês têm uma demanda para que esses laudos seja permanente ou ele tem um prazo de garantia e se o sistema de saúde pública de vocês tem esse suporte e garante isso para as pessoas com deficiência. Obrigada. Gracias, Nilma. No sé si te alcancé a comprender toda la idea. No sé si alguien que me... Não entendi. No sé si te entendí toda la idea que me estás preguntando. Ah, Eh, en materia laboral, ¿puede ser? sim, o laudo, sim. A senhora falou que o laudo ele era feito através do sistema público, que não aceitava laudo de sistemas particular, privado, né? Para a pessoa ter os direitos segundo as leis. Eu queria saber se vocês têm suporte ou alguém que faça isso rápido para que as pessoas carentes elas consigam ter as suas necessidades, os seus auxílios atendidos, ou é igual no Brasil que a pessoa fica numa fila há anos esperando ser atendido e muitas vezes perde até o recurso que recebia devido à inexistência da atualização desse laudo. Ou o laudo é permanente a partir da primeira vez que a pessoa faz. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa autista, que eu achei interessante vocês falar sonoro, que tem uma deficiência sonora, eu preciso estar renovando esse laudo periodicamente, tem um prazo tem uma garantia? Mira, el problema, lo que comentaba al inicio, es complicado interponer un juicio en contra de algo que no existe. No existe, por ejemplo, el cupo laboral, no hay contratación. Y recordemos que el amparo, para yo interponer un amparo después de tener que agotar toda la vía, toda la instancia procesal anterior, tendría que ser contra actos de autoridad o de un particular ejerciendo actos de emitiendo una resolución. Emitir una sentencia en contra de algo violatorio a la convención no pasa en México. Yo no puedo interponer un juicio en contra de que no me quieren contratar porque no existe un cupo laboral. Es complicado acreditar una discriminación por motivos de discapacidad para poder acceder al empleo. Es más sencillo acreditar un despido discriminatorio, pero el hecho de que no me quieran contratar es complicado. Entonces, yo no puedo tener una acción legal en contra de un particular por no quererme contratar porque no sería un acto de autoridad.
No sé si me respondí lo que Mas me estabas preguntando. eu entendi. Você achou que a pessoa pode usar o laudo particular para se beneficiar. No meu caso, eu já tinha o laudo público. Eu tenho desde o, eu tive meu diagnóstico, eu tinha 8 anos de idade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa autista. Só que aqui no Brasil, agora não, mas antes eu teria que renovar cada 2 anos. Então, cada 2 anos eu tenho que passar por toda a equipe para ver se eu continuo sendo uma pessoa autista, como se isso fosse uma coisa que pudesse sair ou tivesse uma cura, uma doença, né? E o que aconteceu? E aí eu também entrei com pedido e deixei lá no órgão público. Eu fiquei 10 anos e eles não me chamaram, porque eles acharam que não era prioridade renovar o meu laudo, não era uma coisa prioridade para eles. Né? No meu caso, não era prioridade porque eu já trabalhava e eu entrei no meu trabalho sem usar o laudo devido ser nível 1 e ter uma capacidade intelectual um pouco acima da média. É, eu entrei no meu trabalho sem precisar usar cotas. Eu não uso cotas, nem na faculdade. Até na faculdade eu entrei, eu fiz pedagogia na Unicamp, eu fiz na época que não existia nem a Enem, era vestibular. Eu fiz vestibular em São Paulo e eu passei no vestibular. Então, assim, não uso o meu laudo para me auto-beneficiar, mas eu uso para servir de porta-voz para outras pessoas como eu. Nós somos muitos. É, ter autismo nível 1, nível 2, nível 3 ou qualquer nível é, me torna uma porta-voz de outras pessoas que sabem o que eu sinto, que sabe as minhas ações e às vezes o meu comportamento. Mesmo que eu tenha estudado, e eu falo, eu estudei psicanálise para poder me autocontrolar, porque senão eu tinha ações que não era bem vista na sociedade. Então, assim, mesmo eu tendo essas formações e conseguindo me autocontrolar, mas eu tenho todas aí as características e os anseios que outras pessoas autistas têm. Assim, é interessante você dizer para eles: ó, você consegue. Você não pode ser avaliado só por baixo, alguém não pode te dizer, porque às vezes tem gente que fala assim: ah, mas você é tão inteligente, mas você é autista. Aí eu falo: eu recebi um laudo de autismo, não de burrice. Então, e às vezes eu sou muito direta, e isso acaba, né? Então, assim, as pessoas entenderem que nós existimos. Eu tenho limitações sonoras? Tenho. Eu vou no lugar, eu uso fone de ouvido. Eu tenho problema severo com barulhos. Isso eu tenho. Acaba sendo insuportável, porque eu tenho um limite de tolerância. Só que eu não tenho crises agressiva. Por quê? Porque eu sempre tive especialista e sempre fui bem acompanhada nesse sentido. Então, por esse fator, eu não tenho crises agressivas, nem nunca agredi ninguém. Né? Eu me desligo, eu consigo me desligar da sociedade, do mundo, dos barulhos, de tudo. Eu paro. Isso é uma coisa que eu aprendi usando a psicanálise. E também eu trabalho, no meu trabalho como especialista, eu trabalho essa técnica com os outros autistas, eles adoram porque eles conseguem se autocontrolar, porque ninguém sabe como que é, ninguém tem noção o que é ser, nem como que é. Só quem sente sabe. Então, por mais que a pessoa tenha estudado e pesquisado, eles não sabem quanto é difícil esse autocontrole. Sí. Mas a gente ainda continua aqui. Então, nesse sentido, mas Sí, eu falo assim, e para as pessoas que vocês têm uma equipe avaliativa pública que dá o andamento para essas pessoas para que elas não percam seus direitos. Tem isso ou não? Já mira, que o público. toques un punto importante que yo lo veo, por ejemplo, acá en Argentina, que es el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad. En México eso no hay. No hay un sistema de prestaciones que puedan apoyar principalmente en cuestiones de salud, por ejemplo, una terapia. Eh, yo creo que tiene la amplitud y la diversidad y capaz que también la falta
iniciativas para poder abordar este colectivo. Y hace falta una política pública que trabaje de manera transversal. O sea, se pretende abordar el tema género y se deja de lado a los demás. O que pasa particularmente en México, las comunidades de pueblos originarios, que hay muchas y muy diversas, y se dejan de lado otros colectivos. No hay una política pública que trabaje de manera transversal. Entonces, no hay diagnósticos en etapa temprana en las personas con discapacidad. Te pongo el ejemplo, se confunde un autismo, un TEA, un trastorno del espectro autista con una sordera, por ejemplo, porque no hay un medio que te acerque a tener un diagnóstico en el sector público o para todos. Entonces, a partir de ahí se complica tener un diagnóstico en etapa temprana y tener apoyos para la persona con discapacidad en el transcurso de la vida. No hay acceso a la salud para todos. Quien tiene un trabajo en relación de dependencia puede acceder como prestación de la seguridad social, pero el que no queda desprotegido. Lo menciono porque yo lo veo, por ejemplo, en Argentina, que sí hay una ley para sistema de prestaciones para personas con discapacidad que otorgan una cobertura y que se puede presentar un amparo. México es un país complejo, pero no tenemos esa primera evaluación en una primera infancia. Hay un mensaje de María del informe, pero no sé si me puedes especificar a qué te refieres con el informe. O laudo, El informe, o sea, la sentencia. Quizás se refería a obtener el amparo, quizás el tiempo para obtener el amparo o el trámite judicial, supongo que viene por ahí, Ale, la pregunta. No sé. Eh, los procesos son largos en la justicia. Sí, me parece que esto es toda Latinoamérica. Tenemos este mismo padecer. Pueden tardar años. Una, professora, hum, sí, não, não, perdona-me, penso que o informe seja informe pericial. sí, bueno, cuando hay puede ser, cuando hay un proceso en juicio, todos los informes o los peritajes se tienen que hacer de manera con los peritos públicos, los que señala el juzgado. Eh, el proceso es muy lento, pueden tardar años, 2, 3 años. Depende mucho de la carga de cada juzgado, pero no, se dice que en México, en la Constitución, que la justicia tiene que ser pronta y expedita y no hay nada más alejado que eso. Estoy hablando en cualquier materia, en penal, en civil, en laboral. Eh, el principio es una justicia pronta y expedita, pero en los hechos y derivado de las cargas de trabajo de los tribunales es muy lento. E esse processo lento, principalmente por autismo, eu vou falar porque sou especialista e sou autista, é muito ruim, porque quando você perde as terapias, e as terapias, eu vou falar para mim, se hoje eu tenho uma vida normal, né, dentro do normal, o normal possível, é porque eu sempre tive esse acompanhamento, né? Eu sou baiana e eu fui morar em São Paulo para ter mais acompanhamento e mais recurso, né? E cada vez que você perde uma terapia, você pode regredir, né? E aí eu digo assim, regredir no sentido cognitivo, intelectual. Porque o autista, se ele for bem estimulado e tiver os estímulos certos, autista não, qualquer deficiência. Porque eu ensinei pessoas com paralisia cerebral a jogar xadrez. Eu amo xadrez.
E eu ensinei, ele se tornou campeão na minha diretoria de ensino de xadrez da pessoa com deficiência. Então, assim, qualquer pessoa que ame o que faz e consiga fazer o desenvolvimento intelectual dessas pessoas, principalmente autistas, é, é fundamental esse processo. E o xadrez, ele trabalha a concentração. E eu ensinei esses alunos, todos os meus alunos, todos que eu atendia como especialista, eu ensinava xadrez para eles. Quando eles ficavam nervosos, eu ensinava xadrez. E às vezes eu passava 1 mês, 2 meses para a gente jogar um tabuleiro, para a gente jogar um jogo. Eu passava bastante tempo, porque eu dizia que ele só podia mexer uma peça por cada atendimento. O atendimento é 45 minutos. Eu falava, cada atendimento só pode mexer uma peça. E aí eles ficavam desesperados, porque eles queriam fazer tudo, mas eu estava trabalhando concentração e paciência. Então, é interessante isso em qualquer área, e é interessante para o autista ter esse acompanhamento, porque ele precisa controlar, a gente precisa controlar as ansiedades, a gente precisa controlar, o nosso cérebro funciona muito rápido e tem um processo de aceleramento muito rápido, por isso que às vezes nós gaguejamos, porque nosso cérebro, nossa fala não acompanha o nosso cérebro devido à rapidez com que ele processa as coisas. Então, tudo isso precisa ser trabalhado e a equipe é fundamental. E descobrir o nível, descobrir a forma de trabalhar com essa criança, esse jovem, é fundamental para que ele possa ter uma vida saudável e conseguir ser inserido na sociedade, pelo menos parcialmente, totalmente não, porque ainda é um discurso ainda muito louco, mas parcialmente ser inserido na sociedade, conseguir conviver com o outro, acho que já é um avanço maravilhoso quando nós conseguimos conviver com o outro. Então, conseguir Sí, conviver. Patricia, perdón. Professora, Sí, falaste que no México não há uma política de prestações como há na Argentina. no. Poderias, contar-nos como é o sistema de prestações da Argentina? Não é sobre o México, mas eu entendi que o México não tem. Sí, ahí leí de diagnóstico. Por ejemplo, en México el diagnóstico se da cuando va la persona o los padres del hijo o hija a decir, bueno, estoy detectando algo no común, porque no me gusta la palabra normal ni anormal, no común, entonces va acerca al hijo con un especialista. Eh, si no hay ese acercamiento, no hay un diagnóstico y no hay un tratamiento y no hay terapias y no hay una vida plena. En Argentina, acá hay una ley de prestaciones básicas en materia de discapacidad a, que, a ver, la figura jurídica es distinta. Si no me conceden mis prestaciones, yo puedo interponer por la vía judicial un amparo. Pero hay cierta protección a las personas con discapacidad en Argentina. Hay una ley para detectar, por ejemplo, la hipoacusia. También, no sé qué tan bueno o malo sería tanta ley, que es un poco lo que comenta en ocasiones el doctor Seda, que bueno, tenemos demasiadas normas en Argentina. En México no hay reglamentación específica en materia de discapacidad, entonces se complica tener esto, un primer diagnóstico y una cobertura prestacional para la persona con la discapacidad. Les pongo el ejemplo más cercano que tengo, que es la hipoacusia de mi hija, que es detectamos algo raro, algo no raro, no, algo distinto, falta de equilibrio, y se le detectó la hipoacusia a los 3 años, pero porque fuimos con un particular, los padres, y le empezamos a hacer potenciales evocados, audiometrías, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos para una hipoacusia como padres 3 años, o sea, nos perdimos los 3 primeros años de vida del desarrollo del lenguaje, que después lo adquirió, pero de manera más lenta. Pasa esto en México. Se dan los casos que
adultos, pasa también en Argentina, pero bueno, en México es más común, diagnósticos de condición del espectro autista en adultos, cuando la persona va a hacerse los estudios correspondientes porque toda su vida se sintió, no sé, distinto. Y bueno, en el caso de mi hija, particularmente, que les digo que es el que conozco, todas las terapias a las que tuvimos acceso fue a través de particulares, porque no hay un sistema público que nos permite tener acceso. Hay programas, sí, del sector público, pero no van acompañados. Les pongo un ejemplo, el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, el DIF, en México, que es público, hace campañas de auxiliares auditivos, de audífonos para personas sordas. Eso está bien, está perfecto, pero tiene que ir acompañado de una terapia de lenguaje, tiene que ir de la mano con un proceso de acompañamiento profesional y especializado, porque no sirve de nada ponerle unos audífonos a un niño sordo y eso queda ahí en México. No sé si me siguen. Entonces, hace falta todo el proceso, todo el acompañamiento eh, profesional. Entonces, no, si una persona no tiene los suficientes recursos, se complica. Ale, ¿había levantado la mano? A professora Columba Del Carpio gostaria, tiene una Ah, pregunta. sí, 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 Columba primero. Sí, sí. Sí, sí, muchas gracias. ¿Escuchan bien? Sí, sí. ¿cierto? Sí, muy buenos días. ¿Ah? Es un placer para mí compartir con tan distinguido auditorio y exposición y expositora. No, pues, y agradezco a los organizadores, agradecimiento por esta invitación. Felicito a nuestra colega Alejandra de la Rosa, de México, de nuestro hermano país de México, por su excelente exposición, parte que he podido escuchar. Me interesó mucho el tópico laboral, desde luego que sí, por cuanto el enfoque de la convención es eminentemente social, ¿no? Y entonces allí el tema laboral es sumamente importante para los derechos de las personas con discapacidad. Una pregunta en cuanto a el trabajo que viene, imagino, efectuándose en uno de los estados que conforman México, que tiene una organización, nos dice federal, ciertamente, y que tengo entendido que del año 23 suscribe la convención. Eso es lo que he entendido, ¿no? Y que tienen hasta el año 27 para poder, digamos, poner en armonía, ¿no? Para poner en armonía con la convención sus respectivos instrumentos legislativos. La pregunta va en el sentido muy puntual, sobre todo por el tiempo, de que si hay algún estado, ¿no? Que tenga ya bien avanzada su legislación, por lo menos que se sepa de proyectos, o que de pronto ya alguno de los estados, ¿no? haya promulgado alguna de las leyes que efectivamente pongan a tono a México respecto a la Convención de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, les digo la respuesta. Columba, muchas gracias por su pregunta. Aclaro, la convención se suscribe en 2008, como todos el resto del mundo, digamos, en mayo del 2008. En 2023 se deroga el estado de interdicción que viene operando desde décadas, incluso después de la convención. Esto solo opera en derecho civil. El estado de interdicción se deroga y se da capacidad jurídica plena a las personas con discapacidad, estamos hablando de personas con discapacidad intelectual o mental, y se establece que la persona debe contar con apoyos. En capacidad jurídica
sale la ley en 2023 y todo el resto del país tiene hasta el 2027 para armonizar sus legislaciones estatales de cada entidad federativa, cada provincia. Sé que la Ciudad de México ya lo tiene, ya se adhirió o promulgó el nuevo código de procedimientos civiles y familiares, pero los demás no te lo sé decir. Tendría que ser ese estudio cada congreso local, cada congreso estatal para saber quién ya adhirió a esta ley federal. Pero es solo en cuestión de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad mental o intelectual. Sí, muchas gracias. Probablemente, gracias por la opción, ¿no? Porque no tuve la oportunidad en ese momento de escuchar toda tu disertación y en consecuencia, ¿no? Ahí viene el desfase. Entonces, lo que se ha hecho el 2023, pues, es derogar la interdicción, que pues es una buena parte, casi todo, pues, eso es todo, ¿no? Eso Sí, tiene un contenido muy grande. Ya, ¿y sí, cómo está aplicando en los estados en este momento, habiéndose ya derogado la interdicción, cómo están aplicando en los estados, ¿no? En el caso, con los casos concretos, cómo estaría aplicando, ¿no? Para cuando se presente una situación determinada o una persona con discapacidad, para que pueda efectivamente practicar algunos de los actos jurídicos, ¿no? En los que se les va a permitir, en fin, aplicando la legislación de los Estados federados en general o cómo están procediendo en este momento, porque estamos mira, hablando del 23 al 27, ¿no? Es un tiempo más o claro, menos dado. Gracias. sí, sí, gracias a usted. Eh, es complejo porque tendría que entrar a revisar, lo que no sé, y me parece que no existe, por ejemplo, como en Argentina, una consulta pública de expedientes de los juzgados, de los diferentes juzgados de la República. Se entiende que es que al momento de derogarse la interdicción, todas las sentencias de interdicción deben quedar sin efecto por considerarse inconstitucional y violatorio de los derechos de la persona. Pero habría que revisar qué pasa en cada caso con cada interdicción. Repito, lo que otorga es plena capacidad, dice que la persona puede designar apoyos, dice que hay apoyos extraordinarios solo en caso de que no se pueda comunicar o no se pueda saber la decisión de la persona con discapacidad. Pero a mí me parece que recién, a partir de que sale y de que cada estado va adoptando esta nueva reforma, recién se deben estar empezando a judicializar a- aquellos apoyos para este caso en particular que no se pueda comunicar la persona. Pero no tengo ningún expediente a la mano como para decirte, en este se decretó, en este vieron que no fue necesario. Necesitaría estar ahí para revisar en algún juzgado. Te digo, sé que en el adoptó ya la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pero estamos hablando de un país con 126 millones de habitantes, entonces es complejo. Complejo. Es muy complejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Professora, são muitas perguntas, né? Eu quero agradecer a professora Columba, a Nilma, a professora Alejandra, a Miriane e aos que formularam perguntas, contribuíram. Aqui no Brasil também temos dificuldades, professoras, com o que nós chamamos de casos graves, né? Esses casos mais graves de pessoas que não se comunicam, que não se expressam. É o debate, é a discussão desse momento aqui também.
porque há uma dificuldade que o curador ou tutor, como é no México, atue conjuntamente com essa pessoa, né? Eu acho que é o desafio nosso agora, né? Professora, já são 12h39. Haveria muito mais questões, sobretudo quando a senhora traz a questão do trabalho, que é um ponto importante. Aqui no Brasil, a legislação trabalhista fala em 5%. Ujú. Mas existem outras regulações para o serviço público com diferentes percentuais, certo? Penso que chegamos já num horário avançado e eu gostaria de agradecer, compreende? Vou usar o meu tradutor, agradecer muitíssimo a professora Alejandra de la Rosa, assim como aproveito a presença da professora Alejandra Lourenço para agradecer mais uma vez. A professora Columba estará conosco para apresentar o caso do peruano, o caso do Peru, estará conosco também. Aproveito já para convidar todas as pessoas. Há muitas perguntas sobre os certificados que serão emitidos ao final dos 8 encontros, irão para os e-mails. Cada participante tem um e-mail que foi cadastrado, e ao final dos 8 encontros, esses certificados serão emitidos. Muitas graças, professora Alejandra. Foi muito rica a apresentação, perdona-me pelo espanhol. No, está perfecto. Muchas gracias por la invitación nuevamente doctora. Un honor para mí compartir este espacio y bueno, quedo a disposición de todos y todas. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Jueves? Jueves? Quarta-feira, jueves. Hoje são 27. Setembro, 3 de setembro, a próxima, me parece, que já vamos anunciar. Congratulações e obrigada, professoras. Gracias. Obrigada, Nilma. Obrigada, Bárbara, que eu acho que ainda está conosco aqui na gravação. Obrigada.